Te necesito ya, bendito Salvador. Me infunde dulce paz tu tierna voz de amor. Te necesito, Cristo. Sí, te necesito. Con mi corazón contrito, yo acudo a ti. Te necesito ya, tú no me dejarás, yo siempre venceré, porque conmigo estás. Te necesito, Cristo. Sí, te necesito. Con mi corazón contrito, yo acudo a ti. Yo acudo a ti, solo a ti, Jesús. Bendecidos. Soy Ricardo Escobedo con su programa Fe Victoriosa. Primera de Juan, el capítulo 5, verso 4 y 5, nos dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Como siempre, en los primeros momentos y minutos del programa de Fe Victoriosa, me gusta saludar a toda la familia de Fe Victoriosa, esos hermanos que a través de los años han estado con nosotros creciendo en la palabra de Dios. Gracias, hermanos, por sus cartas. Nos animan siempre, sus testimonios. Gracias a cada uno de ustedes que se han hecho parte de la familia de Fe Victoriosa. Esos socios victoriosos que los llamamos filipenses. ¿Por qué los llamamos filipenses? Porque la iglesia de Filipenses fueron los únicos que le enviaron a Pablo y soportaron a Pablo en el ministerio. Y Pablo les dice en Filipenses 4:19, y esto es para todos los filipenses, esos socios victoriosos de Fe Victoriosa, esto es para ustedes: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando tú envías tu ofrenda, cuando tú envías esa semilla, esos $100, esos $50, o lo que Dios ponga en tu corazón mensualmente, Dios te va a seguir bendiciendo y prosperando. Cada vida, cada alma que es salva a través de este programa, Dios te va a dar a ti el mismo crédito, como si tú mismo hubieses ganado esa alma, porque tú lo hiciste.
Si no fueran por tus ofrendas, por tus oraciones, no pudiéramos llegar a ese lugar y a otros lugares. Entonces siga enviando. Si tú no te has hecho un socio victorioso, un Filipenses, pues te animo. Entra a la familia, hazte parte de esos socios victoriosos. Nosotros oramos por cada una de esas cartas. Diana y yo ponemos manos sobre esas cartas y le damos gracias a Dios por contestar cada petición. Cuando esas ofrendas vienen también, nos ponemos de acuerdo, Diana y yo, y oramos por cada uno de ustedes y declaramos. Esto es lo que declaramos. Padre, bendice a mis hermanos, prospéralos. Declaramos que todo lo que sus manos haga va a bendecir, va a ser prosperado. Señor, protege, cuida, Padre, cuida y sana toda enfermedad de estos hermanos que se han unido a este ministerio, que tú los has unido, Padre. Tú les pusiste eso en sus corazones y oramos por esas peticiones, oramos por cada uno de ustedes. Gracias, hermanos. Sigan escribiéndonos, sigan enviando su ofrenda. Hemos estado estudiando este glorioso tema. Tenemos derecho a todo lo bueno que existe. Tenemos derecho a todo lo bueno que existe. Vamos a estar viendo algunos de esos derechos que tenemos en Cristo Jesús. Vamos a ver que tú y yo tenemos derecho al ministerio presente de Jesucristo. Sí, oíste, es correcto. Jesucristo está desarrollando un ministerio presentemente. Ahorita mismo, Jesús está desarrollando varios ministerios, no solamente un ministerio. Y vamos a estar viendo estos distintos ministerios del cual tú, como hijo de Dios, como hija de Dios, tienes derecho a esos ministerios. Tenemos esos derechos. Cristo Jesús es nuestro representante en la diestra del Padre Celestial. Él ahorita ahí está en nuestro lugar, representándonos a nosotros. Es algo mentalmente difícil de aceptar, pero espiritualmente sí lo podemos aceptar. Cuando yo me empiezo a meditar de que en el trono de Dios, a la diestra del trono de Dios, a la diestra de Dios mismo, está un hombre, sí, un ser humano, con un cuerpo humano, con carne y hueso. Ahora no tiene sangre porque su sangre la derramó en la cruz del Calvario. Pero si me oíste, es correcto. En el trono de Dios, a la diestra de la majestad en las alturas, a la diestra de Dios, está un ser humano, 100% hombre, Jesucristo. Pero tiene un cuerpo glorificado. Un cuerpo glorificado. Y a cada uno de aquellos que le sirven, que han creído en Él y le han aceptado como el Señor y Salvador de sus vidas, tienen ese derecho también a un cuerpo glorificado, un cuerpo inmortal. Cuando esa trompeta suene, cuando los redimidos en Cristo serán arrebatados en un abrir y cerrar de ojos, cuerpos mortales se van a vestir de cuerpos inmortales. Este cuerpo, esta carne mortal, va a ser transformada en un abrir y cerrar de ojos a un cuerpo inmortal como el cuerpo de mi Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver. Primero, en Primera de Juan, el capítulo 2, versículo 1, tenemos uno de los ministerios presentes de Jesús. ¿Cuál es ese? Como abogado. Ahorita mismo Jesús está desarrollando ese ministerio. Él está en ese ministerio como abogado. Vamos a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Y la palabra de Dios dice de esta manera. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Fíjese lo que dice. Él es nuestro abogado a la diestra del Padre Celestial. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo
para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado. Abogado, tú y yo tenemos un abogado para con el Padre. Ahí está presente Él ahora mismo como nuestro abogado. Ahora, esto es de suma importancia, de suma importancia. Los únicos casos que Cristo Jesús lleva delante del Padre son aquellos casos que tú y yo humildemente, bajo convicción y bajo arrepentimiento, venimos delante de Él genuinamente arrepentidos y le pedimos perdón al Padre en el nombre de Jesús. Venimos delante de Él con nuestro corazón contrito y humillado. Cuando le confesamos a Él, 1 de Juan, ahí estamos ya en el capítulo 1 de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice, si confesares vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda injusticia. Versículo 7. Pero si, versículo 9, perdón. Dice, si confesamos nuestros pecados, 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si tú no confiesas tus pecados, si tú no traes tu caso delante de nuestro abogado, Cristo Jesús no puede ser abogado por ti, porque tú no le has presentado tu pecado. Tú tienes que confesar tus pecados y Él va a tomar tu caso. Y Él siempre, con cariño y su amor, va al Padre para que tú recibas perdón. Él nos perdona. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo pecado. Ahora, esto es de suma importancia, que yo explique algo en estos momentos hablando de confesar nuestros pecados y recibir nuestro perdón. Este versículo 9, en el capítulo 1 de Juan, no está hablando al mundo. No les está hablando a los pecadores que no están en Cristo. Esto no es para los incrédulos. Esto es para el creyente, para el cristiano, que ya ha nacido de nuevo, que ya está en la familia de Dios, pero ha caído en pecado, ha pecado. Y ahora la palabra de Dios dice que nosotros podemos, los que somos salvos, podemos confesar nuestros pecados y Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad, de toda injusticia. Si un pecador confiesa sus pecados, no va a ser perdonado. Voy a repetir eso. Si un pecador confiesa sus pecados, no es perdonado. Me oíste, es correcto, pero no apagues, no cambies el... Yo sé que estás pensando eso es locura. ¿Qué estás diciendo ese hombre? ¿Cómo es eso? Sí, ¿cómo es eso? Déjame explicarte. Un pecador puede confesar sus pecados y está diciendo lo que es cierto. Pero si no confiesa a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de su vida, todavía el pecado el pecado todavía lo tiene atado. El pecado todavía lo está dominando. El pecado todavía está en él. No va a ser perdonado. 1 de Juan 1:9 no es para los pecadores sin Cristo. Es para los que ya están en Cristo. Romanos, el capítulo 10, Romanos 10, versículo 9. Eso sí, esa sí es para los pecadores. Y yo también tuve que hacer eso. Eso es para todos los que no han nacido de nuevo, los que no son salvos. Fíjate lo que dice. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Versículo 13 dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora, ¿puedes ver la diferencia? ¿Pueden ver la diferencia? Aquí está un pecador que está confesando sus pecados, pero Satanás todavía es su señor. Y el pecado
todavía lo está señoreando. El pecado todavía lo está dominando. Entonces ese pecador confiesa su pecado. Quizás se siente mejor porque él confesó su pecado, pero eso no significa que ha sido perdonado. Sigue siendo atado todavía. Del momento que sale de la iglesia, después de que haber confesado sus pecados, va y hace lo mismo. Vuelve a pecar, vuelve a caer en pecado y luego va y pide perdón otra vez. Lo mismo, es un ciclo que no se termina. Peca y luego pide perdón. Peca y luego pide perdón. Peca y luego pide perdón. ¿Por qué? Porque no ha sido perdonado. El pecado todavía lo tiene dominado. El pecado todavía está señoreando sobre él. El pecado todavía es señor del pecador. Y el pecador no puede dejar de pecar mientras el pecado sea su señor. Pero cuando el pecador arrepentido reconoce que Cristo Jesús es el Señor y él confiesa a Cristo Jesús, cuando tú confiesas, si tú confiesas a Cristo Jesús como el Señor de tu vida, lo que tú estás haciendo, lo que tú estás declarando es esto. Tú estás negando el señorío del pecado sobre tu vida. Tú estás negando, rechazando a Satanás como el Señor de tu vida. Y tú estás diciendo en estas palabras, cuando tú confiesas a Jesús como tu Señor, tú estás cambiando de señores. Sí, tú estás cambiando de señores, tú estás cambiando de amos, tú estás cambiando de dueños. Cuando tú estás en el mundo y no tienes a Cristo, Satanás es tu dueño. Satanás es tu dueño. Tú perteneces a Satanás y no puedes escaparte de él. Solamente cuando vienes a Cristo, porque Cristo Jesús venció a Satanás y él es más poderoso que el diablo. Pero tú voluntariamente tienes que hacer la decisión. Yo no la puedo hacer por ti. Dios no la puede hacer por ti. Tu mamá y papá no lo pueden hacer por ti. Tu esposa no lo puede hacer por ti. Tus hijos no lo pueden hacer por ti. Nadie puede hacer esa decisión, solamente tú. Tú eres el que haces esa decisión. Cristo Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad las buenas nuevas, el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora, ¿cómo vamos a ser salvos? Cuando tú confiesas a Jesús como el Señor de tu vida. Mira, quiero que notes algo. En Romanos 10, 9 y 10 y 13 no menciona nada de confesar pecados. No está diciendo que si confesares con tu boca todos tus pecados, no dice eso. Dice así, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Qué es lo que estás haciendo? Tú estás declarando que ahora el pecado no va a ser más tu Señor. Satanás no va a ser más tu Señor. Tú estás declarando y confesando que en el nombre de Jesús tú estás haciendo una decisión de calidad, una decisión de muerte a vida. Tú estás decidiendo que Cristo Jesús sea ahora tu único y nuevo Señor. Él va a ser tu dueño. Cuando tú hagas eso y confiesas a Jesús como el Señor de tu vida, el poder del pecado que te tenía atado es quebrado, es roto. Satanás te tiene que soltar, quiéralo o no lo quiera hacer. Él no tiene otra alternativa. Él no tiene nada para poder mantenerte a ti cautivo cuando tú voluntariamente te entregas a Cristo. No hay poder en el infierno. No hay demonios ni legiones de demonios. No hay diablo ni diablos que te puedan mantener a ti cautivo,
que te puedan mantener a ti encadenado con el pecado, con la muerte espiritual, del momento que tú con todo tu corazón invocas el nombre de Jesús para salvación y lo haces el Señor de tu vida. El poder del Espíritu Santo entra en operación. El poder del Espíritu Santo, fíjate lo que ocurre en el mundo espiritual. En el mundo espiritual, tú no lo puedes ver, pero esto es lo que ocurre en el mundo espiritual. Tú estás siendo dominado por el espíritu de muerte y pecado. La ley del espíritu de muerte y pecado, la ley del pecado y la muerte está operando en ti cuando tú estás en pecado. Pero cuando tú confiesas a Jesucristo como el Hijo, como tu Salvador, el Hijo de Dios como tu Salvador, el poder del Espíritu Santo viene y le dice al diablo, quita tus manos sucias de porque él ha decidido abrir su corazón a mi hijo y ahora me va a pertenecer a mí, ya no te va a pertenecer a ti. Él ya no va a seguirte a ti porque él ha hecho su decisión, él ha escogido, él me ha escogido a mí para que yo sea ahora su padre, para que yo sea ahora su dueño, su amo, su señor. Entonces el diablo tiene que soltarte. No puede detenerte. Y el pecado también pierde su poder. Pablo dice en Romanos el capítulo 6 que el pecado ya no va a señorear sobre nosotros. El pecado no va a señorear sobre nosotros. ¿Por qué? Porque ya no tiene poder. Ya no va a tener poder. Porque ahora Cristo Jesús tiene poder en tu vida y Él te ha hecho libre. Ya puedes ver la diferencia. Por eso dije yo que cuando un pecador confiesa sus pecados, no es perdonado, porque el pecado todavía está señoreando su vida. Pero cuando ese pecador confiesa a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida, ahí, ese momento, es salvo y todos sus pecados son perdonados y nace de nuevo. Los pecados ya no existen. Ya no existen porque Dios los ha borrado. Por la sangre de Jesucristo han sido borrados y ya no existen en la presencia de Dios. En tu mente van a existir, en tu memoria van a existir, pero ya no existen en la presencia de Dios. Tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Segunda de Corintios, el capítulo 5, versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Muy bien, vamos a seguir aquí. Segundo, tú tienes derechos a todo lo bueno que existe. Tú tienes derecho también al ministerio de Jesús como sumo sacerdote. Él es nuestro sumo sacerdote. ¿Qué es un sumo sacerdote? El sumo sacerdote es el que representa al hombre en la presencia de Dios. Es el representante, es el que toma el lugar del hombre en la presencia de Dios. Abre tu Biblia conmigo o anótalo si no tienes una Biblia. Anota este versículo. Hebreos 4, versículo 14. Hebreos 4, 14. Lo voy a leer para que tú escuches y te des cuenta que ahora vemos otro segundo ministerio que Cristo Jesús está desarrollando presentemente, ahorita mismo. Muchas personas pensaban que Él ya había terminado de su ministerio. No, su ministerio terrenal ya lo terminó. Bueno, no lo ha terminado, pero se lo ha entregado a la iglesia. La iglesia ahora son los que estamos continuando su ministerio terrenal. Pero Él está ocupando un ministerio celestial. Ese ministerio nosotros no lo podemos ocupar, no lo podemos tener porque Él lo tiene y lo está haciendo para nosotros como nuestro representante, como nuestra cabeza. Él es la cabeza de la iglesia. Nosotros no somos su cuerpo. Él está en la presencia de Dios, con Dios, en nuestro lugar, como somos sacerdotes. Fíjate cómo lo dice, bien claro, Hebreos 4, versículo 14. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Esa palabra profesión también es confesión. Tú debes de retener tu confesión positiva. Yo soy más que vencedor. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por las llagas de Cristo Jesús yo estoy sano. El mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos está en mí y está vivificando mi cuerpo mortal. Tú confiesa eso, eso es tu confesión. Ahora quiero hacer una oración
con aquellas personas que necesitan nacer de nuevo, ser salvos, ser perdonados, pero solamente cuando tú confiesas a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida. Haz esta oración conmigo ahí donde estás. Entrega tu corazón a Cristo con esta oración. Dios, en este día, he oído tu palabra, creo con todo mi corazón que Cristo Jesús es tu Hijo. Él murió en la cruz por mis pecados. Al tercer día, resucitó de los muertos para darme vida eterna. Y en este día de hoy, voluntariamente y con todo mi corazón, yo lo confieso como el Señor y Salvador de mi vida. Cristo Jesús, bienvenido a mi corazón. Gracias, Padre, porque hoy he nacido de nuevo. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Te felicito por esa decisión tan importante y bienvenido a la familia de Dios. ¿Por qué no nos escribes y danos tu testimonio de que tú abriste tu corazón a Jesús y que naciste de nuevo? En el nombre de Jesús, hasta la próxima vez. Se despide de ustedes con su programa Fe Victoriosa, Ricardo Escobedo. Bendecidos. Sé que soy un redimido y soy feliz.